Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar la clase de primero de bachillerato. El tema a tratar hoy son las fuerzas de dispersión o las más conocidas como fuerzas de London. Las fuerzas intermoleculares, para comenzar, son interacciones de atracción que ocurren entre moléculas, no dentro de ellas. Pero estos son más débiles en los enlaces químicos, ya sea iónico o covalente. Cuando hablamos de estas fuerzas, estamos hablando, pero determinan muchas propiedades, ya sean físicas, de cada una de sus sustancias. Entre estas están las fuerzas de London, las fuerzas dipolo a dipolo y los puentes de hidrógenos en este caso, que son mucho más fuertes que estas otras fuerzas. Aquí hablamos de que estas están presentes en todo tipo de sustancias, ¿verdad? Eso es lo que cabe de decir, pero son las únicas fuerzas intermoleculares no polares. O sea, quiere decir que estas existencias de estas fuerzas explica lo que es el admitiendo un momento dado a la molécula no polar que experimenta un ligero desplazamiento en su carga electrónica. O sea, crea un dipolo instantáneo y hace que la disminución de esta carga cambie rápidamente, de modo en el que el momento el dipolo intermedio sea nulo. Y esta carga cambia porque el dipolo instantáneo puede polarizar lo que es una molécula cercana, es decir, una molécula vecina a esas temperaturas bajas. Y esta atracción es la que mantiene las moléculas ya sea en estado líquido o estado sólido. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, un ejemplo de una molécula no polar que se transforma de dipolo instantáneo y esto hace una aproximación con un dipolo instantáneo de manera molécula no polar. Es como la que tenemos aquí, que esta pasa y contagia lo que sería a la molécula vecina. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué son las fuerzas de London? Aunque sea una molécula no polar, que son las más conocidas en las fuerzas de London, sus electrones no están fijos exactamente, o sea, se mueven constantemente. Y esto da un proceso de lo que es paso a paso a su sustituyente de cada que dice que en cada instante de que los electrones se encuentran, este pasa de un lado de la molécula, no solo chocan. Esto es un dipolo instantáneo, lo que hace que este dipolo induce a una molécula vecina. Es lo que genera en sí esta atracción temporal del dipolo, donde entre ambas moléculas existen solo una fracción de segundo, que ésta la hace sumar y se producen los efectos. Aquí también tenemos sus características. Cada una de ellas nos explica que por qué están presentes en todo tipo de moléculas o por qué son las únicas fuerzas intermoleculares que tienen sustancias no polares, exactamente las fuerzas del orden. Y nos dice que son más débiles que las fuerzas intermoleculares. También nos habla que aumenta su intensidad en el tamaño de cada una de sus moléculas. Este aumento también hay cuando hay electrones o hay mayores moléculas en superficie con su contacto. Es decir, al este estar en movimiento, pues hay más moléculas al contacto.
Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen en sí en su intensidad en cada una de estas fuerzas? Especialmente la que veremos hoy, que es la fuerza de London. Esta depende también de su tamaño, pues molecular. Esto quiere decir, ¿no? Cuando hablamos del tamaño, que entre más grande sea la molécula, más electrones contiene. Y su mayor fuerza es la de London. Cuando hablamos de aumentar el punto de ebullición, sería una de las fuerzas. Cuando hablamos de su número de electrones, eso quiere decir más electrones, una nube electrónica más deformable, o sea, una fuerza de London en este caso más fuerte. Cuando hablamos de su fórmula, en cada molécula está alargada, o sea que tiene un mayor contacto entre sí. Por ejemplo, tenemos una carga, una cadena larga, sería mayor punto de ebullición. Y si hablamos de compacto, esto tiene menor punto de ebullición, ya que es un poco menos denso. Si hablamos de una relación en lo que son con sus propiedades físicas, estamos hablando de que las fuerzas de London influyen directamente sobre qué, sobre su punto de ebullición. Claro está, que entre mayor fuerza de London, mayor punto de ebullición, ¿verdad? Si hablamos de su punto de fusión, en este caso sería su congelación, estamos hablando de moléculas más grandes, es decir, más compactas y alargadas. Y que estas quieren decir que tienen mayor punto de fusión cuando hablamos en su estado, ya sea por estado en gas o estado líquido y sólido. Estamos hablando de que en los gases son mucho más débiles, lo que sería su fuerza en London. Pero si estamos hablando de sólido y líquido, habla de más intensos, son más fuertes y más memorables. Aquí también hay una comparación en estos tres tipos de fuerzas recién nombradas, tanto como la de London, dipolo, y la más abundante en este caso pues sería el puente de hidrógeno. Estamos hablando de que el puente de hidrógeno es mucho más fuerte, que la fuerza de London es mucho más débil en todas sus moléculas, ya sea porque la puente de hidrógeno está unido más a un hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y el más importante que es el flúor. Pero en las fuerzas de London, esta cabe y comparte lo que sería todas sus moléculas. Aunque sean más débiles, las fuerzas de London pueden dominar en sí y la molécula es mucho más grande.
Sí, ¿cuáles son las importancias de estas fuerzas? Ya que nos explican, pues, ¿no? ¿Qué son los y por qué los gases nobles pueden licuarse, pueden justificar diferencias, donde hay puntos en sí de ebullición y fusión? Son fundamentales en lo que es la química orgánica, más que la inorgánica, y son influyentes en procesos biológicos y materiales. En sí, estas fuerzas intermoleculares débiles son universales, originadas ya sea por dipolos instantáneos como la que vimos hoy, aunque individuales sean más pequeñas, su efecto acumulado explica las propiedades físicas esenciales en lo que sería su punto de ebullición, es decir, al hervir al calentarse. Es esencial el estado físico y su estabilidad molecular. Sin estas fuerzas, exactamente la de London, muchas sustancias no podrían existir en lo que es su estado líquido o en su estado sólido.